Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Hola fanáticos del azul celeste. Aquí estamos en Colombia, con un hijo que invitó a su madre a un viaje de placer, pero tenía una sorpresa oculta. Esta familia colombiana vive un verdadero drama. Todo estaba listo para un viaje placentero de vacaciones a Turquía, pero de pronto, un agente con un perro antinarcóticos notó algo sospechoso. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. El equipaje tenía más de 40 kilos de cocaína. Y lo peor es que solo un integrante de la familia sabía de la existencia de la droga. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico por parte de los pacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Las sospechas de los agentes se confirmaron. La familia llevaba 41 kilos de cocaína camuflados en las costuras de las prendas. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. En su totalidad, fueron incautadas 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes distintos, sumando 41 kilos de cocaína. Al sentirse descubierto, el hombre confesó que había engañado a su familia para transportar el cargamento bajo la fachada de un viaje familiar. La madre del joven, una mujer de la tercera edad, invidente, y la esposa quedaron desconcertadas con lo ocurrido. El hombre y las 2 mujeres fueron capturadas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El padre de familia fue enviado a la cárcel y los menores de edad fueron entregados a una tía con quien permanecerán mientras avanza la investigación. Y ahora viajamos hacia Venezuela, donde esta mujer de 61 años fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía por intentar llevar 200.000 euros. Al llegar al control, esta mujer se mostraba nerviosa. Retírese la faja completamente, bájese la faja y retire todo lo que viene dentro de la faja. No se preocupe que vamos solo un Lo cual despertó la sospecha de las autoridades, que no dudaron en llevarla hasta un lugar apartado. Allí comenzaron a pedirle llamativamente que se quite la ropa. De hecho, la mujer quedará prácticamente desnuda. Coloque todo sobre la mesa, por favor. Fue identificada como Nilce Tami de Álvarez. De acuerdo a lo reseñado por la policía, la mujer pretendía tomar un vuelo de Rutaca con destino a Santo Domingo del Táchira. Voltéese que la acabamos de ver. Le está tirando. Ya póngase de frente. ¿Tiene algo más sobre esta faja? ¿Tiene alguna otra cosa en esta faja de abajo? ¿Segura? ¿Usted está segura de lo que me está diciendo? Retírese la faja completamente, la de abajo, la de abajo, la otra. Esa, retírese la faja completamente. Al preguntarle por el origen del dinero, la mujer solo dijo que se los había dado un sobrino. Sin embargo, se conoció que ella había realizado viajes similares en 3 ocasiones. Recoja la faja y la coloca sobre la mesa. Colóquese la ropa, por favor. Vamos a revisar. Se le imputó la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir y legitimación de capitales. Ahora, los funcionarios siguen revisando a la mujer de 61 años. Rápidamente, señora, colóquese la mano. Colóquese en el lado, vamos a revisar el coche. Ahora su bolsa. El aeropuerto El Dorado es uno de los más grandes de Colombia y los delincuentes no solo intentan las técnicas más ingeniosas, sino que también intentan despistar utilizando una fachada de madre e hija. En este caso, intentaban viajar desde Colombia a España con más de 20 kilos de cocaína escondidos en su equipaje. Beatriz Elena García, de 43 años, la madre, viajaba junto a su hija Viviana, de 19 años, desde Colombia hacia Barajas, cuando los escáneres policiales notaron algo raro en su equipaje.
Llevaba una maleta de mano con cada una con 10.4 kilos de clorhidrato de cocaína. Y ellas se dirigían hacia la ciudad de Madrid, España. Los investigadores encontraron un doble fondo en los equipajes de mano de las dos mujeres y la droga estaba distribuida en 10 paquetes que habían sido escondidos allí. Que llevaban el alijo de droga en su equipaje, ya que no es un paquete pequeño, 10.4 kilos de cocaína es un peso considerable para llevar en una maleta. Posteriormente a que se capturan, pues ellas ya obviamente no se allanaron a cargos, pero tenían conocimiento de lo que llevan en su maleta. Con unos 10 millones de pasajeros por año, el aeropuerto El Dorado no solo es el más transitado de Colombia, sino también es víctima de los delincuentes que intentan salirse con las suyas, por todos los métodos. Entre ellos, las fachadas más inocentes pueden ocultar algo. En este caso, el nerviosismo por tratar de mantener unida a su familia al ingreso del vuelo que iban a tomar hizo sospechar a las autoridades de que había algún secreto entre la pareja de esposos que se disponía a viajar a Estambul junto a sus dos pequeños y a la invidente abuela de ellos. Una vez abordado por los investigadores, las inconsistencias en las respuestas a las preguntas terminaron por delatarlos. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. El plan de esta familia quedó al descubierto cuando el padre insistió en que debía llevar su valija como equipaje de mano, pese a que el peso y el volumen se lo impedían. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico por parte de los pacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Con la colaboración de los perros, la policía logró incautar al menos 77 prendas repletas de cocaína. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. La droga estaba distribuida en las prendas de los niños, un bebé de 5 meses y el otro menor de 3 años. Ahora estamos en la ciudad de Asunción, Paraguay, en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Debido a la gran cantidad de fiestas electrónicas, las drogas de diseño están realizando su ingreso a Latinoamérica. Aquí, las autoridades han cercado a una banda que intentaba contrabandear pastillas. Afortunadamente, no pudieron ingresar al país.